Vamos a ver el tema este de lo que es vacunas, ¿ya? Un segundo. ¿Logran verlo, no? Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Bien. Con... Continuando un poco con el tema de lo que estábamos hablando, de los procesos vacunacionales, existen algunas cosas que tenemos que aclarar. Uno, hasta hace algunos buenos años atrás, me refiero hasta el 2006 o 2007, si no me equivoco, había, había vacunas que llegaban sin refrigeración, ¿ya? Y habían también algunas vacunas que admitían que la aplicación pueda ser intramuscular, ¿ya? Actualmente, a la fecha, les estoy hablando de este año, eh, la mayor parte de los laboratorios lo que hace es tener vacunas, casi la totalidad, me animaría a decir el 100%. Tal vez estoy errado y alguna otra vacuna no se maneja, pero estoy casi al 100% seguro de que todas las vacunas necesitan cadena de frío, ¿ya? Y la cadena de frío se refiere a que las vacunas se manejen refrigeradas. Algo que tienen que tener en claro ustedes es que las vacunas no se pueden congelar, ¿ya? No se congelan. Y tampoco se puede mantener a una temperatura mayor de 2 a 8 grados, ¿ya? Las vacunas que llegan a tener mayor temperatura, esto se inactivan. Y las vacunas que logren congelarse, es decir, que bajen de 1 grado a 0 grados, peor aún, se inactivan más todavía, ¿ya? Entonces es algo que tienen que tener en mente. Y lo segundo es que el 95% de las vacunas solamente son aplicables de forma subcutánea. Puede darse el caso en esporádicas ocasiones y de muy rara procedencia que acepte que la vacuna sea intramuscular. Entonces es lo primero que tienen que saber. Ya un proceso aplicacional tanto de medicamentos como de vacunas mal efectuada de forma subcutánea en ganado se va a observar de inmediato a los 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque se va a empezar a generar un absceso en el sitio de la punción, en el sitio de la aplicación. Y es de fácil determinación de que la aplicación ha sido mal puesta. Es un proceso de reacción que va a tener el organismo cuando la aplicación está más hecha hacia algún músculo que hacia la parte subcutánea propiamente dicha. Ya es lo primero que tienen que saber. ¿Qué es una vacuna? Como dice ahí, lo que podemos nosotros determinar como vacuna es que es un aditamento biológico, ¿ya? Es decir, hay microorganismos vivos dentro, ¿ya? Dentro de este frasquito, que están liofilizados, que tienen procesos ya de laboratorio en los pasajes para bajarle la virulencia, para que no sean agresivos, para que estén determinados y condensados, si ustedes quieren, ¿ya? Pero que vienen dentro de un frasquito, ¿ya? Entonces, este producto lo que va a generar es, depende a la fabricación de las mismas, es que se tengan vacunas de origen vivo, de origen atenuado, muertos o modificados, ¿ya? Esas son las principales diferencias entre las vacunas. Es decir, haciendo un resumen, son microorganismos dentro de un frasco que ya va a estar liofilizado, ¿ya? Pero que va a tener, dependiendo cuál sea la característica de la vacuna, dependiendo de cuál sea la fabricación de la misma, que va a tener virus vivos, virus muertos, atenuados o modificados, ¿ya? Eso es lo primero.
¿A qué se refieren que haya los distintos tipos de vacunas? Como ven ahí, inactivadas, atenuadas, que haya toxoides, que hayan recombinantes. ¿A qué se referirá todo eso? Nos está diciendo que las inactivadas van a utilizar una versión muerta de los gérmenes o de los patógenos propiamente dichos, ¿ya? Estos microorganismos casi siempre tienen la característica de ser patógenos muy tóxicos. Por eso es que se los mata, ¿ya? ¿Cómo se los elimina? Mediante factores de calor, ¿ya? O factores químicos. Entonces, de esta forma, pierden su capacidad de generar la enfermedad como tal, pero lo que están haciendo es estimular al sistema inmune, ¿ya? Para que pueda generar anticuerpos contra esta enfermedad, ¿ya? En otras palabras, entran microorganismos al organismo, pero no van a poder reproducirse ni van a poder generar la enfermedad como tal. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Una de las características de estas vacunas muertas es que su poder de intensidad, ¿ya? O la inmunidad generada en el organismo va a ser de menor tiempo. Eso tienen que saber, ¿ya? Y también de que este tipo de vacunas pueden llegar a requerir hasta unas 3 o 4 aplicaciones del mismo producto en repetidas oportunidades para generar un efecto deseado, ¿ya? Por lo tanto, podemos resumir de que este tipo de vacunas, las que utilizan gérmenes muertos, tienen una respuesta inmune de menor tipo, ¿ya? Por ejemplo, como ven ahí abajo que dice que son la vacuna para la gripe, es un ejemplo en humanos, en cólera porcino para cerdos o en hepatitis A también para humanos. ¿Ya? Les puse ahí los diferentes ejemplos para que tengan una idea de qué es. La segunda fase son las vacunas atenuadas. ¿Qué dice de las vacunas atenuadas? Nos está diciendo que también son microorganismos que han sido ingresados al organismo del animal al cual queremos generar una respuesta inmunológica, pero que éstas han perdido totalmente sus características patógenas, ¿ya? Es decir, no van a generar enfermedad de ningún tipo, ¿ya? Estas vacunas atenuadas tienen la característica de tener una respuesta inmunológica mucho más duradera, ¿ya? Y son las que se usan más en animales adultos. Por lo tanto, cuando leemos y decimos ahí que dice que es más utilizada en animal adulto, nos está diciendo de que su uso va a ser solamente aplicacional, tal vez de una vez al año, una vez cada 2 años o incluso una vez cada 3 años, dependiendo qué tipo de vacuna sea, ¿ya? Ahora, algo que nos tiene que quedar bien en claro con el tipo de vacunas atenuadas es que alguna vez puede provocar de que genere la enfermedad a la cual estamos vacunando en animales que tengan el sistema inmune bastante deprimido. Es decir, animales que hayan sufrido tal vez alguna enfermedad anterior, tal vez algunos animales que hayan estado en tratamientos anteriores días antes, digamos, con alguna dexametasona, por decirles. Es un antiinflamatorio, pero dentro de sus propiedades es una molécula que genera inmunodepresión. Entonces tenemos que estar bien conscientes para utilizar este tipo de vacunas, que es una de las mejores, sí, pero de que en lo principal se utilice solo en animales adultos y que tengan un estado de salud conveniente, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de vacunas, ¿cuáles pueden ser? La fiebre, como ven ahí, la viruela aviar puede ser una. O la segunda que se utiliza es la fiebre amarilla en humanos. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, cuando van a viajar a algún lugar del Caribe, al África, qué sé yo, donde son zonas endémicas de fiebre amarilla,
lo que piden es que sí o sí se hagan vacunar, por lo menos una semana antes del viaje. Y cuando van y se hacen poner la vacuna de fiebre amarilla, les van a dar un carnet a ustedes que les van a decir que están inmunizados contra esa enfermedad durante 10 años. Eso les va a decir. Entonces, es para que tengan en cuenta que tienen una duración mucho más larga. ¿Ya? Existen las otras vacunas que son las toxoides, ¿ya? Y estas vacunas van a tener dentro de sus principales características, uno, de que van a generar procesos inmunológicos, es decir, que van a generar la enfermedad dentro del, dentro del organismo del animal, ¿ya? Pero no van a generar que haya síntomas. Es decir, el animal va a empezar a enfermar con la enfermedad como tal, pero sin síntomas. Y el organismo, su propio organismo, va a generar respuesta inmunitaria contra esta enfermedad, porque no hay síntomas, porque el animal no se muere, no se debilita, pero sí enferma. Y de esta manera es como se inmuniza, ¿ya? Este tipo, por ejemplo, es la más famosa de todas, es el tétanos, ¿ya? Y también la difteria en humanos. Entonces, ¿qué hacen estos toxoides? En otras palabras, hacen de que introduzcamos al microorganismo, ¿ya? Que tiene todas las capacidades de generar la enfermedad como tal, pero de que no vaya a presentar síntomas. Le baja la capacidad de deprimir al animal con síntomas, pero sí está generando la enfermedad. Por eso es que este tipo de vacunas se aplican por lo menos unas 5 aplicaciones de forma consecutiva, no muy separada entre días, y bueno, van generando sus calendarios propios de vacunación. También están las vacunas recombinadas. Y este tipo de vacunas es la más moderna que se utiliza actualmente, ¿ya? Van a tener una tecnología bastante específica que lo que hace es empezar a recombinar el ADN. Y cuando hace esto, va a generar que haya una respuesta más rápida del sistema inmune contra el patógeno. ¿Ya? Y lo que va a hacer, en otras palabras, es empezar a generar mejores respuestas inmunológicas del antígeno a nivel de lo que es las proteínas, ¿ya? Esta tecnología se está utilizando mucho en vacunas para niños, en vacunas para perros, es en las que más se utiliza, ¿ya? Estas vacunas son útiles, ¿ya? Contra agentes específicos a los que querramos nosotros inmunizar. Es decir, prácticamente lo que se hace es una incubación in vitro de la enfermedad y generando una respuesta inmediata a lo que es el sistema inmune. El antígeno va a detectar de inmediato a estos patógenos una vez que entren, posterior a la vacunación, obviamente, si es que hay el caso de que pueda encontrarse nuevamente este individuo con algún microorganismo dañino, y el antígeno de inmediato va a reconocer las proteínas del mismo y las va a fagocitar. Va a evitar de que haya siquiera el intento de un proceso de enfermedad. ¿Ya? Estas vacunas casi siempre son vacunas que se aplican 1 o 2 veces máximo. ¿Ya? Entonces es una tecnología de punta, pero que genera pues un poquito más de gastos económicos también. Ahora bien, si ustedes ven ahí, dice vacunas en aves. Entonces, ¿qué dicen las aves? Para no darle mucha vuelta, porque ya hemos hablado de esto, que se debería aplicar en lo que va a ser en las primeras horas de la mañana, separar a todos los animales, evitar que haya estrés y demás cuestiones, ¿no ve? ¿Por qué habla específicamente de vacunas en aves aquí? Y estas demás, las recombinadas, las atenuadas, las inactivadas, las muertas, las vivas y demás, hablaba de perros, gatos y demás, porque el sistema inmune de los animales mamíferos, perros, gatos, lechones, vacas, terneritos, qué sé yo,
generan que haya una inmunidad materna mediante el calostro. En cambio, en aves, la forma de inmunización es totalmente distinta. ¿Y qué está haciendo el pollito este cuando decide salir del cascarón? Se come toda esa túnica blanquecina, ¿ya? La túnica albugínea, y es mediante esa pequeña cantidad de ingesta de esa túnica que lo que hace es inmunizarse el pollito. Y se inmuniza durante igual un proceso aproximadamente de hasta 40 días, pero a la vez se alimenta, se hidrata y se proteiniza con esa sustancia. Entonces las aves tienen un sistema inmune muy diferente. Por eso es que las vacunas que ven ustedes ahí son distintas, ¿ya? Lo primero que se debe hacer es aplicar las vacunas individuales, tal vez, como ven ahí, vean ustedes, el veterinario está haciendo una aplicación subcutánea. Es su micrófono el que está prendido, por favor. Se Gracias. disculpó ella. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces les decía, la primera aplicación que están viendo ahí es una aplicación subcutánea, ¿ya? Y la segunda es una aplicación por gota en el ojo. Entonces, como ven ustedes, estas son vacunas individuales, es decir, que se tiene que agarrar a uno por uno todos los animales que estén dentro de la parvada, dentro del galpón y hacer las aplicaciones. ¿Tarda más? Sí. ¿Es efectiva? Lo es. Pero el problema es que tarda mucho. Imagínense que tengan 10.000 aves, entonces estamos separando a una a otra mientras se las pinta o se las separa de un lugar a otro. A veces estas se vuelven a cruzar. Puede generar de que haya una confusión en qué animal ha sido vacunado y cuál no. Entonces lo que va a hacer es generar mayor tiempo de trabajo, se necesita mayor personal y se necesita más tiempo. Entonces es más complicado. Lo ideal sería aplicar las vacunas que no sean las individuales. En este caso pueden ser las vacunas orales, como ven ahí. Y lo que se va a hacer es utilizar el frasco diluido en agua potable, obviamente, para la cantidad de animales que sea necesario utilizar y hacer la dilución específica y evitar darles suministro de agua a los pollos, por lo menos 2 horas o 3 en las épocas donde más calor hace. Y en las horas que más calor hace, qué sé yo, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 1 de la tarde, para que así los animales estén sedientos. Y al rato de que se hace la disolución de las vacunas, se va poniendo una cantidad específica de agua con vacunas en cada uno de los bebederos y se les brinda a los animales. Estos por set se van a acercar y van a empezar a tomar todos esa agua, ¿no? Por set, porque hace calor y porque estaban sin agua. Y por lo tanto, todos los animales se van a vacunar. Entonces es una forma de utilización fácil, pero hay que tener algunas precauciones. Uno, de que el agua tiene que ser potable, la disolución de la vacuna tiene que ser específica para la cantidad de aves que haya, con la cantidad de agua necesaria. Se tiene que utilizar unos buenos desinfectantes en los bebederos y dejarlos secar para que no haya procesos de contagio de ningún tipo después. Se tiene que revisar el pH y esas cositas. Entonces toma su tiempito. ¿Ya? La dosificación por ave, miren ustedes ahí, varía un poco, ¿ya? Varía dependiendo al tamaño del ave, varía dependiendo a la fecha en la que se hace la vacunación, porque no es lo mismo las 11 de la mañana en invierno en temperatura que las 11 de la mañana en verano, ¿no ve? Mínimamente va a haber una diferencia, por lo menos, dependiendo la zona, pero por lo menos de unos 6 a 8 grados en ese lapso. Entonces hay varias cositas que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Las vacunas inyectables también son aplicadas en aves, pero como ven ustedes ahí, es un poco más difícil estar tratando de dosificar una por una.
¿Por qué? Porque bueno, cuando hablamos de aves, hay galpones que tienen 20.000 animales dentro, 30.000, 10.000, entonces es más difícil. Lo ideal cuando hay mayor cantidad de aves es utilizar las vacunas por gota fina o por aspersión, como se llama, como están viendo acá. Y aquí hay algunas dosificaciones que les va a servir a ustedes. Este documento se los voy a pasar y lo voy a subir también a la plataforma. ¿Ya? No se estén preocupando de anotarse ni de sacarle fotos, se los voy a pasar de inmediato. Pero lo que quiero que sepan es que este tipo de vacunas, miren ustedes, son dos personas que es suficiente para hacer la vacunación a todo el galpón. Uno tiene cargado la mochila y el segundo va pasando la aplicación, ¿no ve? Va bombeando y va aplicando a las aves. Es decir, solo necesitan rociar el producto sobre su cuerpo y que les llegue unas cuantas gotas en las alas. Y de esta manera va a haber un proceso de absorción de las vacunas, ¿ya? Entonces, es bastante fácil. Las granjas grandes prefieren hacer este tipo de vacunación, las que sea por gota fina, por aspersión, porque facilita mucho el trabajo de los operarios en tiempos, genera de que todas las aves sean inmunizadas y no te genera susceptibilidades, ¿no ve? Como las anteriores que hemos visto. Las que son de aplicación, ya sea subcutánea o intramuscular, hace que sí o sí tengas que alzar uno por uno todas las aves y pincharlas. Y como les digo a ustedes, puede darse el caso de que algunas se cambien de lugar y nos genere susceptibilidad si las hemos vacunado o no. Entonces, a mi criterio, lo mejor, si no se puede vacunar cuando son pollitos recién nacidos por una gota en el ojo, porque no todas las vienen para las distintas enfermedades en esa aplicación, y no se puede vacunar sumergiendo el huevo en agua, lo mejor es hacer por gota fina o por el tema de lo que es la vacunación oral, haciendo pasar un poquito de seta a los animales. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, habla un poquito de vacunas en bovinos. Vean ustedes, es un animal cebuino y ese es el lugar específico donde se debe hacer la aplicación subcutánea. Ya puede ser en la parte posterior de la jiba o en la parte anterior también. ¿Ya? ¿Qué dice de las vacunas? Bueno, nos dice un poquito las recomendaciones, cómo utilizarlas, qué tipo de agujas, cómo desinfectar, por qué se ponen los terneros. Vean ustedes, aquí nos va hablando acerca de por qué es mejor utilizar en algunos meses que en otros y demás. Y existe aquí esta tabla en la cual ustedes van a poder ir viendo qué vacunas se pueden utilizar, cuándo, en qué edades, cuáles son las dosis que se debe utilizar y demás. Como les digo, les voy a pasar este documento. Quería sí que hablemos de esta partecita que a mí me interesa ver. Es una, es un calendario sanitario, ¿ya? Que yo lo he elaborado hace bastantes años atrás cuando trabajaba en esta empresa y era para el propietario más grande de ganado bovino que tenemos en La Paz, ¿ya? Esta persona me pidió que le arme un calendario sanitario y se lo hice de esta forma. Hay distintos tipos de calendarios sanitarios, ¿ya? Existen los que solamente te hablan del tema del manejo, existen algunos que te hablan del tema alimenticio también, existen otros que te hablan solamente del tema de lo que es vacunas, ¿ya? Y existen otros que te hablan del tema reproductivo incluso. Entonces, se puede hacer calendarios sanitarios en relación a las diferentes zonas donde uno trabaje, porque esto es específico de la parte tropical, la que les estoy mostrando. Obviamente, seguramente en el altiplano no se utilizarán muchas de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque tienen distinto clima, porque tienen distintas especies animales, es decir, si bien son bovinos también, son de distinta estirpe, ¿no ve? Unos son Bos taurus, los otros son Bos indicus. Y la diferencia es abismal en temas de incluso producción, porque los indicus son netamente cárnicos y los taurinos casi siempre se los utiliza para temas de leche.
¿Ya? Entonces, estos calendarios sanitarios lo que van a hacer es empezar a demostrarnos a nosotros cómo más o menos podemos ir trabajando. Hacemos una planificación en general en todo el año. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de enero a diciembre, ¿no ve? Y de enero a diciembre tenemos también aquí todo lo que vamos a ir haciendo nosotros. Vamos a ir trabajando en el tema de lo que es el manejo principalmente. ¿Qué vamos a hacer en manejo? Hablamos de lo que es la monta, hablamos de lo que es palpación, descarte de vientres, cuándo va a haber épocas de pariciones, cuándo se va a hacer el destete, cuándo se va a hacer la aplicación de hormonas, tanto para crecimiento, engorde, tal vez hormonas de índole reproductivo, si se va a hacer IATF para inseminación artificial, se va a hacer lo que es selección de vaquillas, también tal vez también se hará el examen reproductivo a toros para futuros vientres, ¿no ve? Entonces, cada uno de estos distintos argumentos que hemos puesto acá, que tal vez me he olvidado algunos y tal vez ustedes harán, tiene que tener su fecha específica. ¿Para qué? Para que así todo el año, absolutamente todo el año, se hagan trabajos específicos, controlando, que es lo principal, viendo al ganado. Así no dejamos ningún mes que pase sin que haya un previo rodeo para evaluación de los animales, para ver cómo están en condición corporal, para ver cómo están en el tema de sanidad, para ver que no haya mucho parásito externo, para ver que no haya animales cojos, fracturados, qué sé yo. Entonces, algunos meses lo que van a hacer generalmente en la parte tropical es monta en los finales de año, ¿no ves? Noviembre, diciembre y enero. También si sabemos que en estos meses donde está empezando la lluvia fuerte y va a haber montas, calculamos 9 meses después y obviamente va a empezar el tema de lo que es la aparición, a partir de lo que es julio, agosto, septiembre. Entonces, esto va a ir variando en relación a las zonas. Tal vez algunas zonas, por decirles, algunos de ustedes trabajan en una zona totalmente inundable, entonces tal vez podrá adelantar un poquito el tema de la monta, un mes, y eliminar el mes donde más lluvia hay y va a haber inundación. Entonces, por lo tanto, la aparición también empezará un poco antes y se anulará el último mes. ¿Me entienden? Esto es movible en relación a cada una de las diferentes zonas donde ustedes puedan llegar a trabajar. Ya no es esto sacrosanto, no, es decir, no quiere decir que esto es así, no se mueve nada, puede llegar a variar un poco. Pero también tenemos que darnos cuenta que en algunas zonas sí se mueve todo el calendario sanitario en relación a lo que es las épocas de sequía, las épocas de lluvia, las épocas donde no hay pasto, para que así también nosotros sepamos cómo movernos. No vamos, lo que se quiere es que la aparición, obviamente, los terneros nazcan cuando mejor están los pastos, para que ellos puedan comer al igual que sus madres coman bien y produzcan mucha leche para que estos puedan estar grandes y crecer fuertes, ¿no ve? Y a la vez que en estos ya otros meses, cuando empieza la lluvia, ellos ya estén más grandes y puedan aguantar la época de lluvia, las inundaciones y demás. Porque si esto lo convertimos nosotros a nuestro criterio en otros meses, los terneros van a nacer en las épocas más críticas, cuando menos agua hay, cuando menos pasto hay, cuando hace más frío, qué sé yo, ¿me entienden? Entonces todo va relacionado a darles una mejor calidad de vida a los animales, a estimular a que ellos se desarrollen en mejores sitios, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con las vacunas. Ustedes verán, yo he puesto al azar las vacunas que sí se deberían utilizar en el sitio donde este señor tiene su estancia y que algunas ya no son utilizables, ¿ya? Entonces, esto también va a variar en relación a lo que es las zonas. Actualmente, miren, yo he hecho este calendario sanitario, si no me equivoco, el año 2011, si no me equivoco. Y vean ustedes, porque aquí se estaba vacunando aftosa en este sitio, ya en la parte tropical nuestra de la provincia de Iturralde. Actualmente no están vacunando aftosa. ¿Por qué? Porque la quieren declarar zona libre
de aftosa sin vacunación. Entonces ya no se está vacunando esta, ¿ya? Puede variar el calendario sanitario de un año a otro en relación a cómo se vayan controlando las distintas enfermedades. Por ahí de aquí a 2 o 3 años aparece un brote de alguna enfermedad X que no teníamos y se tiene que adicionar al calendario y hacer las aplicaciones ya constantemente por toda la vida. ¿No ve? Como lo que ha pasado con el coronavirus ahora, que va a ser una enfermedad que primero se ha desatado como una enfermedad endémica, luego la han declarado pandemia, perdón, se ha declarado como un foco infeccioso, un brote nada más. Después eh, lo han declarado como ya pandemia y ahora sí lo han declarado como endemia, es decir, que todo el mundo va a tener esta enfermedad por siempre. Va a seguir y va a vivir con nosotros y tenemos que aprender a convivir con él. ¿Ya? Por ahí pasa lo mismo aquí y tenemos que aplicar, hacer las aplicaciones de alguna enfermedad que se presente a lo largo, o por ahí tenemos que reducir también alguna de ellas. ¿Ya? Entonces las aplicaciones van a ir en relación a cuándo se apliquen las otras vacunas. Casi nunca van dos juntas, a no ser que sea rabia y aftosa. Esas sí se podían vacunar juntas. ¿Ya? Y bueno, si ustedes ven un poco más abajo, ahí nos habla también del control que vamos a hacer. Cuándo poner antiparasitarios, cuándo vamos a hacer control de moscas, cuándo vamos a hacer control de garrapatas, cuándo se utilizará sal mineral, ¿ya? Entonces, este calendario sanitario es algo que todos los veterinarios deberíamos saber. Todos los que vamos a trabajar en campo, todos los que alguna vez hemos trabajado en campo y todos los que hagamos zootecnia. ¿Ya? Debemos saber, por lo menos con mayores o menores conocimientos del área, pero sí hacerlo. Porque en relación a esto va a estar toda la sanidad de los animales, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan un poquito lo que va a pasar, es que nosotros como veterinarios vamos a controlar el tema de lo que es la sanidad, vamos a controlar lo que es la genética, la infraestructura y la alimentación. Son puntos fundamentales. Entonces, en ese calendario sanitario que les acabo de mostrar está todo. Mientras nosotros seamos bien estrictos en el cumplimiento a cabal de lo que nos planteamos hacer, las probabilidades de que haya infecciones, ingreso de enfermedades y bajas en nuestros animales van a ser mínimas. ¿Por qué? Porque estamos vacunando. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un protocolo de sanidad, porque hacemos caso a lo que es nuestra principal planteamiento, que va a ser el calendario sanitario. Entonces no vamos a necesitar de eliminar animales positivos, no vamos a necesitar de hacer tratamientos prolongados. ¿Por qué? Porque nuestros animales van a estar libres de la enfermedad, si bien sabemos manejar, ¿no ve? Porque, como les digo, si estamos tambaleando, no sabemos cuándo pueden ocurrir los brotes, porque hay enfermedades que pueden tener mayor incidencia de aparición en meses de invierno o en meses de calor, algunos pueden ser brotes inesperados. Entonces, todo esto tenemos que saberlo nosotros, tenemos que tener en mente un sinnúmero, mucha información, lastimosamente es así, nuestra carrera es muy amplia y tenerla siempre en mente para saber si a ustedes les llaman y les dicen, bueno, ha pasado esto, tengo estos síntomas en tal lugar, más o menos hacer un análisis de todo, de qué zona me está hablando, qué tipo de animal es, qué tipo de ganado, por las características que me dicen cuál enfermedad puede ser, por los meses que me dicen cuáles son las enfermedades que mayor aparición pueden hacer en esos meses y así ir tratando de sacar un diagnóstico, ¿no ve? Algo que sí yo les recomiendo por experiencia propia es que nunca hagan un diagnóstico de lejos, ¿no ve? No podemos diagnosticar nosotros de aquí a la casa de cualquiera de ustedes. Yo no le puedo decir, ah, es esto o es esto, ¿no ve? Tal vez puedo tener una idea, tal vez podemos dar alguna recomendación de algún medicamento que se pueda dar y demás, pero nunca podemos diagnosticar de lejos. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que tienen similitud en síntomas, pero que no son eso.
Y por ahí estamos haciéndole un daño más que un bien al animal al recomendar hacer la aplicación de alguna vacuna, ¿no ve? Por decirles que nos equivoquemos y que el dueño nos diga, tiene esto, 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 y nosotros supongamos que es rabia y había sido aftosa, pero nosotros estamos por hecho a los cancheritos de lejos diagnosticando y decimos, ah, no, es rabia. Comprate vacunas de rabia y vacuna. El dueño creído en ti va a ir y se va a comprar 10.000 dosis de rabia, por decirles, y va a aplicar. Y van a seguir muriendo. ¿Por qué? Porque aparte de que los animales están inmunodeprimidos, les va a seguir afectando la aftosa. ¿No ve? Entonces te va a llamar y te va a decir, no ha funcionado. ¿Y qué pasa? ¿Dónde queda tu prestigio profesional? ¿No ve? Entonces, a veces generamos un gasto inmune porque cuando es un animal no pasa tanto, ¿no ve? No pasa tanto. A no ser que se te muera y ya pues el dueño va a renegar con justa razón, ¿no? Pero cuando hablamos de mucha cantidad de animales, sí tenemos que ser lo más precisos posible para evitar ese tipo de gastos innecesarios para el dueño, digamos, y para que pues le demos una solución al problema y vayamos ganando nuestro mismo prestigio profesional. ¿Ya? Entonces es eso lo que tenía para mostrarles hoy. Con lo que me pase Raquelita la lista, estamos 55 conmigo, 54 participantes somos. Me va a pasar las listas Raquelita. Yo voy a agregarlos a la plataforma con lo que también Raquelita me logre pasar hoy en la noche, supongo, o hasta mañana. Yo voy a trabajar ya para ingresarlos a plataforma y voy a ir subiendo todos estos temas que hemos ido viendo la anterior semana y hoy para que los tengan ahí. ¿Ya? A partir de la próxima semana vamos a empezar ya a hablar de enfermedades y vamos a empezar ya con las tareas, ¿ya? Pero sí necesito que me hagan una tarea ahora, ¿ya? Háblenme todo lo relacionado acerca de lo que son las diferentes terminologías en lo que es lo relacionado a enfermedades infecciosas a nivel mundial, ¿ya? Todo lo que encuentren, que es una episodia, que es una panzotia, que es una pandemia, que es una endemia, todo lo que encuentren, ¿ya? Me lo mandan a mi correo en unos minutitos terminando la clase, les mando mi correo al WhatsApp del grupo y me tienen que enviar hasta unos minutos antes de empezar la siguiente clase. Después de eso no les voy a hacer valer, ¿ya? Es su primer trabajo. Gracias, jóvenes. Si tienen alguna duda, estoy conectado al WhatsApp hasta las 11:30. Todavía tenemos 15 minutos de clase. Si tienen dudas, al WhatsApp, yo les respondo de inmediato. ¿Ya? Les agradezco a todos por su tiempo. Que estén sanos. Nos vemos pronto.